¿Cómo les va, querido auditorio creciente? Aquí estamos de nuevo para saludarlos y desearles lo mejor. En esta ocasión, el programa Opiniones se engalana para tratar un tema muy particular, muy interesante, vital, diría yo, que es el agua. Espero que sea de su interés y escuchamos sus comentarios. Para tal presentación, hemos invitado a un gran amigo y experto en el campo, que es el ingeniero Adolfo Rodríguez Tirado, que tiene amplia experiencia en este ámbito y esperamos que sea de su interés los comentarios, las opiniones que se viertan aquí. Recuerden que nuestro propósito es, como dice el programa Opiniones, es recabar opiniones de expertos y compartirlas para mejorar la opinión pública. Bienvenidos y gracias. Tenemos el gusto de presentar al ingeniero Adolfo Rodríguez Tirado, gran amigo y experto en esos campos, que ha trabajado sobre todo en el ámbito industrial. Bienvenido, Adolfo, con toda la confianza del mundo, estás en tu casa. Nos podemos hablar como siempre, nos podemos hablar de tú, podemos expresar libremente. La idea es mejorar los conceptos de este tema para nuestro público. Gracias. Entonces, ¿te parece bien que empecemos a tratar lo que corresponde al ciclo del agua? Gracias, Doc, por tu invitación. En primer lugar, ha sido muy amable y sí, con todo gusto aquí vamos a estar con toda la confianza que siempre me has brindado, como hasta ahorita en este momento lo has hecho. Mira, en mi experiencia, vamos a decirlo así, que es poca comparada con la mayoría de que hay mucha gente ya conocedora de todo este aspecto. Sin embargo, yo te quiero dar un punto de vista nada más mío de lo poquito que he podido aprender en mi trayectoria que he tenido dentro de la industria de alimentos. Principalmente me he desarrollado en la industria de alimentos. Perfecto. Algunos años, sí. Perfecto. Yo sé que eres modesto y la experiencia, el conocimiento no es escaso. Nuestro público está ávido de conocer esos detalles que no son del dominio público. Así que la tribuna está abierta. Por favor, cuéntanos sobre el ciclo del agua. Mira, Doc, quise empezar con ese tema, o qué bueno que tocas ese tema, porque la verdad es básico. Es básico para entender un poco más acerca de lo que pasa con el agua y sus procesos que a su vez tiene en su transformación, en sus usos, etcétera. Pero es básico. Y ese ciclo del agua, no sé si tú lo recuerdas, o la mayoría de la gente que nos escuche lo recuerda, creo que lo vimos como en primaria, o sí, nos empezaron a dar por secundaria. Sí, así es. Y nos decían, mira, va así, es un proceso natural que va de los mares, surge una evaporación por efecto de calentamiento del sol, el agua se evapora, posteriormente por diferentes efectos de condensación, ya que arriba hay un cierto enfriamiento, hay enfriamientos, circulan vientos, entonces van formando pequeñas gotas. Esas pequeñas gotitas de agua llegan a ir formando las nubes. Okay. ¿Sí? Y en la medida en que esas gotitas de agua se van haciendo más grandes, más pesadas, llega un momento en que tienden a bajar en diferentes formas. O sea, en ese caso sucede lo que es la precipitación, y esa precipitación puede venir por lluvia, en forma de lluvia, en forma de llovizna, de nieve, y bueno, de esa manera es como nos va cayendo, granizo, incluso, granizo. Bueno, son las principales formas por las que regresa otra vez a la superficie. De la tierra. Sí, después de aquí, después de que sucede toda esa precipitación, incluso pues al irse formando todo lo que va cayendo, van formándose glaciares. En algunos lados donde cae nieve, empiezan a irse acumulando toda esa nieve, y por la gran temperatura tan baja
que hay en aquellas zonas, se va acumulando. O sea que depende de la temperatura ambiental y las latitudes. Definitivamente, todo este ciclo del agua. Eso es lo que determina las diferentes presentaciones del agua. Así es, ¿no? Definitivamente, aquí tú ahorita acabas de tocar un punto, al hablar del ciclo del agua, donde interviene todo lo que es el medio ambiente, y por eso, tal vez en un momento más, hablemos de ese efecto que sucede en nuestra contaminación ambiental que tenemos y cómo sí afecta en muchos aspectos, y en este caso en el agua. Cómo va a ser el agua que arrastre todos esos contaminantes. Bien, pero aquí ahorita, tocando el tema de las temperaturas, el sol genera esa evaporación que ya decíamos por su calentamiento, pero también al haber climas fríos, se viene la precipitación, y al chocar esos vientos caliente con frío, nos va a provocar toda esa caída del agua en sus diferentes formas, que ya lo decíamos, en sus precipitaciones. De ahí nos llega al suelo, a la superficie terrestre, y también nos llega de esa manera, arrastra, al llegar a la superficie terrestre, el agua arrastra muchos residuos que encuentra ahí y va a dar al mar. Otra parte de esa agua llega a lixiviarse, penetra en el subsuelo, y como va penetrando, va tomando diferentes elementos minerales de la misma tierra por donde va pasando. Sí. Si tuvieras esa agua de lluvia ya no requeriría ningún tratamiento, porque se filtra. Es que al evaporarse no tendría ningún enfriamiento, no requeriría ningún tratamiento, porque al momento en que se evapora y se forma una condensación y forman las nubes, en ese momento que se va evaporando, sube únicamente agua, lo que es agua. Sí. Deja abajo todos los contaminantes, las impurezas que tuviera, sí, y lo único que sube es agua. Sí. Claro, al precipitarse, se vuelve y empieza un poco de contaminación, sí, que es la que pudiera haber en el medio, en el aire, en toda esa parte donde tiene contacto, y ahí va arrastrando. Posteriormente, al llegar al suelo, si encuentra otros contaminantes, pues también los va a llevar consigo, pero también se va filtrando en el suelo, en donde elimina parte de lo que obtuvo, pero va ganando también otros minerales a su vez. ¿Sí? Ahí es donde se forman las corrientes subterráneas. Mucho más abajo ya están formadas, y estas se unen a esas corrientes subterráneas. Eso es. En donde encontramos diferentes corrientes y diferentes mantos freáticos abajo en el subsuelo. Okay. Estas corrientes van avanzando, y a su vez en su camino pues van a llegar a un lugar de almacenamiento, que puede ser dentro del mismo subsuelo, o algunas pueden llegar a un conducto de salida, donde va a llegar tal vez a lagos, manantiales, algunos ríos, etcétera, y vuelve a regresar. Bueno, te voy a distraer un poco, pero ¿sí? En mi imaginación, que no es muy grande, pienso qué tan importante es el agua para determinar las características de las diferentes zonas geográficas de la Tierra. Y así, pues se explica uno por la temperatura y el agua cómo se forman los cascos polares, cómo se forman zonas de nevadas, y se imagina el gran caudal, por ejemplo, de las zonas tropicales como el Amazonas, claro, que parece ser que es el río más grande del mundo. Así es. En volumen y en distancia y en caudal. Muy bien, ojalá tuviéramos un Amazonas que pasara cerquita de nuestro Valle de Querétaro para no tener preocupaciones por... Pero bueno, ¿qué hace entonces un ingeniero para prestarnos servicio a la comunidad y proveernos de agua? ¿Qué tratamientos se hacen para el consumo humano, por ejemplo? Mira, en ese sentido hay un agua que consideramos o le llamamos agua de consumo, agua para uso y tomar,
que hace rato mencionados es un tema vital, pues el agua es un tema de vital importancia para la vida. En este caso, uno tiene que ver, y para esto también hay diferentes calidades de agua. Sí. Hay normativas que nos indican cómo debe ser esa calidad de agua que le debe llegar al consumidor, al usuario. Según el uso que se le vaya a dar. En este caso, ahorita podría decirse así, pero primero es para tu consumo, para cualquier persona, cómo le llegue el agua a su casa, cómo recibe el agua, para agua que consideramos potable, cómo debiera llegarnos. Entonces, pero para eso tenemos que extraerla de diferentes orígenes. Una de las formas más comunes que es la extracción a base de pozo. Okay. ¿Sí? Entonces, pero al extraerla de pozo todos decimos, bueno, esa agua pues es traída de pozo, no hay ningún problema, ya la puedo tomar incluso saliendo. En general puede decirse que sí, en la mayoría sí, pero tenemos que tener un análisis completo de esa agua, porque tú sabes bien que muchos microorganismos presentes en las aguas no se alcanzan a ver, son microscópicos. Sí, precisamente. Y hay otros elementos químicos, minerales y algunos de estos metales que también vienen en el agua disueltos, pero no los alcanzas a ver tampoco. Son inconvenientes para la salud. Por supuesto. Sí. Y muchos de ellos son tóxicos de inmediato u otros pueden ser acumulativos y después te generan un problema mayor a largo plazo. Sí. Entonces de ahí es de que tú, la persona, el ingeniero o quien sea que va a estar manejando todo lo del agua, tiene que tener un análisis del agua, de cómo se sale de la fuente donde la va a enviar para consumo, para ver qué tratamiento posterior le tiene que dar. O sea, ¿sí? Que finalmente, según el territorio donde estemos hablando, cada agua tiene que tener un programa específico de preparación para el consumo de humano, tratamiento. de tratamiento. Así es, mira. Es como en la medicina, el tratamiento debe ser individualizado. Entonces, por paciente. Por paciente, aquí, según la fuente de agua. Según la Muy fuente. bien. Pues muy interesante. Vamos a una pausa y continuamos porque es un tema vital. En un momento regresamos. Teletón cambia todo. Como la vida de miles de padres que pueden dar a sus hijos el mejor tratamiento contra el cáncer. Y como Teletón cambia todo, también cambiamos la fecha del evento Teletón al 11 de octubre. Teletón cambia todo. Disfruta en familia o amigos de nuestra rica barbacoa de borrego. Consomé de barbacoa, menudo de res, menudo de borrego o si prefieres un rico conejo. Tortillas hechas a mano. Nos encontramos todos los domingos en calle 5 de Mayo, número 182, en el centro de Huimilpan. Ven a disfrutar de nuestros platillos. Haz tu reservación o pedido al 448-104-9641. Barbacoa Saavedrícola. Ya estamos de regreso. De regreso con ustedes, la conversación del ingeniero Adolfo es tan interesante en cámaras como fuera de cuadro y pues estoy disfrutando aquí de su compañía y su conversación. Pero vamos a optimizar el tiempo para nuestro auditorio y pedirle al ingeniero Adolfo que nos hable sobre los tratamientos de agua para consumo humano según el origen. Y Sí. le pediríamos después algún comentario respecto al tratamiento de aguas residuales. Ok, Doc. Mira, como te decía, primero
incluso saliendo un agua de pozo, tienes que hacer un análisis para ver qué contaminantes pudiera tener. De ahí se deriva los tratamientos posteriores. Perdón por la interrupción. ¿Ese análisis es químico y bacteriológico? Es completo. Lleva físico-químicos y bacteriológicos. Así es. Muy bien. Y en ese caso, entonces, pero en general, a la salida de un pozo, normalmente dentro de los pozos, dentro de su extracción y su arreglo adentro, tienen diferentes materiales que se van soltando poco a poco. Entonces, trae sólidos. Tienes que meter un sistema de filtración que puede ser a base de arena y grava para ir retirando esos posibles residuos. Incluso llegan a traer algunos lodos, algunos residuos vegetales. Y entonces tienes que retener. Eso es siempre, en todas las extracciones tienes que pasarlo por un filtro de carbón. Posteriormente, y aquí pensando que tenemos, es conocido por todo el mundo que en Querétaro la dureza del agua es muy alta, y más hay algunas zonas que se diferencia, pero en realidad en general la dureza del agua es alta. Por las sales cálcicas. Que estamos hablando de carbonatos de calcio y magnesio, son los que nos dan la dureza en un agua. Entonces, normalmente las pasas por resinas aniónicas para retirar esto y las sustituyes por sodio, en ese intercambio catiónico que estás realizando ahí. ¿Sí? Y con eso, normalmente las aguas, hablando de durezas, te voy a decir, andamos hablando en Querétaro andan en 400, 500, es muy alto, eso es alto. Y al final, después de este tratamiento, van saliendo, dependiendo el número de intercambiadores que tú pongas, o que el proceso requiera, pueden salir en 40, 60, llegar a esas cantidades en un paso de unos cuantos minutos al pasar por los intercambiadores. No, pues es importantísimo. Bueno, desde mi punto de vista, ese proceso es importantísimo. Sobre todo, pues, sabemos que las sales cálcicas pueden inducir a la formación de cálculos renales o en las vías urinarias. Y le tememos a la contaminación de sustancias como el mercurio y otros tóxicos. Además de que las aguas que provienen de medios superficiales o que tienen algún algún cauce superficial, la contaminación bacteriana. Así es. Entonces, pues es un trabajo muy arduo para quienes preparan el agua para potabilizarla. Desde luego, son varios procesos. Posteriormente, y en muchos de los casos, vienen, y más en esta época, hablábamos hace un momento de contaminantes, más en esta época hay arrastres ya de pesticidas, hay arrastres de productos químicos orgánicos. Bueno, entonces en un tren de tratamiento, después de esto, y que ya has analizado, no pones el tratamiento nada más porque sí, pero en general la mayoría ya lo contiene el agua que extraes de ahí, sí tienen algunas sustancias orgánicas, entonces posteriormente lo pasas a otro filtro fino y de ahí pasas a un filtro de carbón activado, donde vas a eliminar, vas a quitar sabor, si tuviera un mal sabor, vas a retirarle un mal olor y le vas a retirar algunos pesticidas, algún tipo de sustancias orgánicas que pudiera contener el agua. Muy bien. De esa manera. Y bien, hasta este momento, todavía, si trae microorganismos, todavía no los has eliminado, ¿sí? Entonces, siguiendo y haciéndote un poquito más resumido todo este proceso, después de que pasa por carbón activado, tienes que pasarlo por un filtro fino para que no arrastre los finos de carbón y el agua pase a un siguiente proceso que es eliminación de microorganismos. En ese paso de microorganismos puede ser por diferentes formas. Hay sustancias químicas como el cloro, ¿sí? Hay algunos han utilizado el yodo, se llega a utilizar plata. Actualmente se está utilizando mucho la lámpara de luz ultravioleta. ¿Sí? Muy bien. Y esto no es una sustancia química que entra, sino más bien por iluminación, por radiación, es como lo estás eliminando. Sí. Y hay otra sustancia química que utiliza mucho, que es el dióxido de cloro. Entonces todo esto lo vas a utilizar después para desinfectar, y mucho de esto también, por ejemplo, es para tu consumo personal, pero si quieres llegar a las tiendas por medio de agua embotellada, entonces más es utilizable estos dos últimos productos, porque
ayudas por un lado con la lámpara a eliminar el microorganismo, y con el otro producto químico que tiene una residualidad mucho menor que un cloro, ayudas a que se desinfecte el agua por un cierto tiempo que va a estar almacenada, pero es de horas, de tal manera que el producto embotellado, si ya cerrado, es muy difícil que le penetre nuevamente algún microorganismo. Entonces esto le permite al agua durar un poco más tiempo. Entonces el agua que se comercializa en garrafones o en botellas tiene que estar cerrada herméticamente. Herméticamente, totalmente. Para que sea, para garantizar que no esté contaminada. Así es precisamente. Incluso en algunos casos le agregar alguna gota de nitrógeno para presurizar y también no permitir que entre cualquier otra cosa al interior. Fíjate qué interesante. Bueno, para mí es muy novedoso. Desde luego que yo recibo los beneficios del agua tratada, pero no me imaginaba que hubiera tantos caminos, vías para acondicionarla para el consumo humano. Hace un momento, entonces dependemos mucho de su trabajo. Es bastante, mira, y ahorita siguiendo con el tema, hace un momento también hablábamos de metales pesados, de algunos elementos químicos que todavía puede traer el agua. Tóxicos. Y tú dices, bueno, ¿en qué momento, materiales tóxicos, que dices, en qué momento de lo que acabo yo de decir, los retiras? Ya cuando es alto, es el contenido que estamos diciendo que tienes que eliminar, lo pasas por filtros que son membranas de ósmosis inversa. En este caso, ósmosis inversa es un proceso mucho más alto. Sí. Y lo único que pasa también en estos casos, como en el de suavización, que yo te decía hace un rato con las membranas, con los intercambiadores para retirar la dureza, y en las membranas de ósmosis inversa, en ambos casos hay un ligero problema, que en ambos casos perdemos agua. ¿Por qué? Porque también se tiene que retrolavar estos intercambiadores para poder limpiar nuevamente esas resinas y que puedan servir. Y en el caso de las membranas de ósmosis inversa también tienes que hacer un contraflujo. En cierto momento paras el proceso, haces un contraflujo para tratar de limpiarlas y volver a procesar. En eso se desperdicia, pero es mayor la cantidad de agua que estás beneficiando para el uso del consumidor. Sí, bueno, aquí, dado mi sarcasmo habitual, yo diría que para tratar el agua no solamente es cuestión de plata, sino que hay muchos otros métodos, otros procedimientos, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces que no le echen la culpa al político que quiere hacer dinero o lo que yo sea. Muy bien, yo creo que es un trabajo concienzudo, de suma importancia. Para el ser humano se sabe o se comenta que el 70% del cuerpo humano es agua, aunque las últimas investigaciones han hablado de que hay una recomposición del elemento agua, creo que le agregan un hidrógeno más, el doble de oxígeno, y que eso se convierte en el fluido interno de los seres vivos. Eso está en investigación. Okay. Pero definitivamente el agua ocupa el 70% en el caso del ser humano. Hay otros microorganismos que tienen todavía un porcentaje mayor de agua, ¿sí? Y es la vida. Entonces, el tratamiento de las aguas para consumo humano es vitalicio. Y estos procedimientos, pues los tiene que determinar un experto. Claro. Un experto técnico. Por supuesto. No un político. No, esto definitivamente va enfocado a personas de experiencia con el conocimiento químico y que va sobre el agua, para que lleve a cabo todos los procesos de una manera formal y seria. Sí. Aparte, también hay una normatividad que te pide que cumplas con la norma 127 de la Secretaría de Salud para dar un agua, ya sea a tu casa o dar un agua para el consumidor embotellada. Entonces, sí, para todo hay una normatividad que ahí es donde entran también los principios de no solamente lo técnico. Y te voy a desver un poquito lo que acabas de decir. No, aquí no entran únicamente lo técnico, también entran los principios morales de cada quien para cumplir con todo esto. Importantísimo. Muy bien. Pues qué interesantes son estos conceptos.
Es importante que la población conozca estos detalles para que también tome una actitud propositiva en favor de preservar el agua, sobre todo el agua que ya está tratada, y que le dé un uso racional. Aquí me atrevería a interrumpir un poco tu discurso sobre la cuestión de tu trabajo, que has trabajado en la industria alimentaria o alimenticia. Sí. Si hay algún proceso especial para productos que se manejan con agua. Bueno, El agua que usan en la industria alimenticia tiene algunas características especiales. Esto va a depender ya de la industria de la que estemos hablando, de alimentos, de los alimentos que estemos hablando. Si estás hablando de una refresquera, va a tener, independientemente de los tratamientos que te acabo de decir, va a tener un tratamiento aparte para poder homogenizar, porque esto va relacionado con el sabor que le van a dar al final y también con la cantidad de minerales que ellos quieren que lleve. Entonces, por supuesto que esto ya va a depender del tipo de alimento que haga cada empresa para dar el tratamiento que le va a dar a su agua. Eso es aparte. Ahora, si es agua embotellada, también igual. Y depende también aquí si va para quién, para adulto, si va para niños, depende quién, porque también puedes manejar el contenido de minerales y el pH que debe llevar el agua. Esto también puede alterarle a la persona, a su organismo. No me distraigas, al rato me vas a decir que hay agua para la tercera edad y agua para el bienestar, y entonces ya no te voy a creer nada. Así. Mejor sigamos con el asunto serio, y yo te pediría que nos regalaras unos últimos minutos, unos comentarios sobre la descarga de aguas residuales. Sí, por supuesto. En ese sentido, hay diferentes tipos de tratamientos de aguas residuales. Hay para aguas negras, que esas son, hablando ya de casa, todo lo que sale del hogar, ese es un tipo de aguas, ya llamamos aguas negras. Y ya dentro de la industria hay otros tipos de aguas, dependiendo, como hace un momento decía, el giro o tipo de alimento que estén desarrollando, van a sacar más materia orgánica, van a descargar más materia orgánica, o van a descargar, si fuera una papelera, pues más contenido de fibra o celulosa, o va a ser una mineral, etcétera. O sea, depende. Productos químicos. Otros productos. Entonces, eso va a hacer que tengas diferente tratamiento. En general, hay dos tipos de tratamientos. Vamos a hacerlo así, plantas de tratamiento: aeróbicas o anaeróbicas. ¿Sí? Esto es, las aeróbicas es incrementando mucho el contenido de oxígeno, y con ello vas a oxidar muchísima de la materia que tienes, va contaminando el agua. Y en el lado anaeróbico, pues es lo contrario, sabes bien, vas a eliminar el oxígeno y vas a llevar esta agua a que tenga también sus consumos, pero a través de la falta de oxígeno. Esa es una forma de atacar también los microorganismos. Por supuesto, definitivamente. Y otros con eso les estás eliminando. Y acabas con el riesgo de las enfermedades hídricas. Perfecto. Pero definitivamente inicia siempre, en cualquiera de estas dos, siempre vas a iniciar eliminando los sólidos más altos, para que también en el tratamiento que vas a darle al agua, anaeróbico o aeróbico, es el tratamiento fino, esa parte ya sea menor cantidad de materia o sólidos que vayan a involucrarse. Oye, Inge, entonces es perfectamente válido que se planee, por ejemplo, manejar las aguas negras en un embalse a esperar a que se sedimente. No necesariamente. Bueno, te digo, depende aquí el diseño del tratamiento que se le va a dar, pero no es tan confiable, porque además al dejarlo aguas negras, dejándolas a que en un embalse y que después sedimente, va a generar muchísimo mal aroma para todo el medio ambiente. Y entonces aquí se nos vienen problemas ya no únicamente el tratamiento, sino también con los vecinos. Sí, y bueno, tengo entendido yo que hay contaminantes como plagas, como la proliferación del lirio y otras cosas. Sí. Se da en esos lugares, sí, así es. Inge, pues nos dejas interesados en el tema. Yo creo que tendremos que invitarte a una sesión o más. Esta es tu casa. Gracias. Para que nos hagas favor
de seguirnos ilustrando en este tema de vital importancia. De vital importancia. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu experiencia, que no es poca, según lo que estamos observando aquí. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buen día. Estamos a tus órdenes. Muy amable. Gracias.